Día. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Un gusto, Jorge. Un gusto, lo mismo digo. ¿Quién es Cachito Herrera en su vida, Jorge? ¿Dónde lo conoció? Nos conocemos por las redes, a él le gusta mucho la cultura gitana, es muy curioso y bueno, se contactó conmigo porque leyó algo por ahí mío y a partir de allí comenzamos una amistad y siempre estamos amenazando que, como yo tengo una pequeña editorial y hago feria de libros, un día anduve por Olavarría y lo llamé porque yo estaba confundido. Con Fortino Olavarría. Claro, entonces dice, no estoy cerca. Y entonces quedamos que seguimos en contacto porque él siempre me está invitando cuando vaya para Fortino Olavarría, yo pensé que me hablaba de Olavarría. Buenísimo. Jorge, primero le agradecemos con mi compañero por atendernos. El 8 fue el Día del Mundo Gitano. ¿Cómo se identifica ese día para ustedes, Jorge? Bueno, mira, tiene que ver primero con una larga historia para poner en contexto el día, ¿no? El pueblo gitano tiene su origen en India, emigra de allí en el siglo X y se comienza a tomar nota recién en 1312, se los ve en lo que hoy es Turquía, en una región que le llamaban Egipto Menor, antes Modón, y vivían allí y llamaban la atención por su piel oscura, por algunas características, porque era una cultura de Oriente viviendo en Occidente. Entonces cuando salen de allí, rumbo a Europa, a la Comunidad Económica Europea de hoy, digamos, le preguntaban de dónde venían y ellos decían que de Egipto, entonces quedó egipcianos, egiptanos y finalmente gitanos. Y de ahí gypsy también. El nombre real es el pueblo Rom, se pronuncia así, Rom, pero se escribe Rom con R, porque la R es gutural. Y allí comienza un periodo de persecuciones, porque la iglesia estaba trazando su visión de mundo, y los gitanos venían con una religión natural, con un trabajo propio, querían vivir de lo de ellos, y eso no era aceptado en ese momento, las reglas políticas eran distintas, y comienza una serie de persecuciones que terminan en 5 siglos de esclavitud. Los gitanos en distintos países fueron esclavizados de los modos distintos en que se precisaban. Mire usted. En ese momento, ¿no? Y fueron liberados en 1868, cuando el Imperio Austrohúngaro toma posesión de esos territorios. Ve que no puede sostener a tantos esclavos porque había que mantenerlos, entonces les da la libertad para que los gitanos se fueran a donde quisieran. La gran mayoría se quedó porque llevaban mucho tiempo ahí. ¿A dónde iban a ir? Siguieron merodeando por los lugares de siempre y trabajando en lo que venían trabajando en el periodo de esclavitud, o sea que las cadenas seguían estando puestas, pero no en los pies, sino en la cabeza, ¿no? Qué verdad, qué buena frase. Una parte importante busca otro destino, y mis antepasados llegan a América, a la Argentina precisamente a partir de 1870. 1870. Claro, pero hay una otra parte que llega de la península ibérica en 1536, como parte de la avanzada de Pedro de Mendoza, que iba dejando ciudadanos españoles en todo lo que era la colonia, desde Puerto Rico hasta Buenos Aires, y después esa sería la primera, que no hay registro de eso, son voces que vienen hablando de eso, pero España todavía no acepta eso de manera definitiva, ¿no? Me refiero al gobierno, clarito, los investigadores. Entiendo. Y
después, en 1940, llegan escapando de la guerra, antes, durante y posterior a la guerra, y se asentaron en los descampados de Villa Devoto, en los descampados de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y nunca tuvieron los gitanos, digamos, una integración, porque a veces la gente dice, bueno, pero ustedes no se integran, viven aparte. Así es. Y la verdad que no es así, está mal leída la realidad, porque, y voy a dar 2 ejemplos. A ver. Existe en Argentina un plan de vacunación nacional, Sí. que es obligatorio y tiene pena para los padres que no cumplen con el calendario escolar. Gran verdad. También está la Ley Nacional de Educación, que exige que los chicos hagan el secundario, y es una ley que establece penas si no se cumple. ¿Para qué sirven esas 2 leyes? Justamente, la de vacunación sirve para que la gente que desconoce o que se niega o que es descuidada, por cualquier excusa está obligada a vacunar a sus hijos, y el gobierno está obligado a vacunarlos. Y eso es un modo de integrarlos a una buena salud, a un buen cuidado, a crear conciencia de familia, de grupo, de trabajo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y la Ley Nacional de Educación es mucho más integradora todavía, porque cuando se diseña la currícula que se va a impartir, el diseño curricular del gobierno que asume, por poner un ejemplo, se tiene en cuenta o se debería tener en cuenta a toda la población, los pueblos originarios, los argentinos que descienden de los barcos, como decía Fuentes, a los migrantes, a todos los colectivos, a todos los que están habitando el suelo argentino. Claro. Cuando se deja fuera a un grupo por alguna razón, es una decisión política que tiene que ver con la marginación. ¿Y ustedes están afuera? Exactamente. En los programas de estudio, en los manuales de estudio, siempre aparecen los pueblos, o los originarios, o los pueblos de los países limítrofes, con sus parábolas, con sus fábulas, y es un modo de conocer y de integrar. Y también aparecen los colectivos como los Flogger, los Dark, el grupo LGTBQ+, la problemática migratoria, especialmente la venezolana. Todo eso se ve en la escuela, y sobre nosotros no hay nada. Y yo hace 30 y pico de años que visito los ministerios, tratando de que se inserten 2 hojitas que se hable de nosotros para atenuar el choque de culturas y evitar la discriminación, porque hay muchos estereotipos, y ahora empalmo con el 8 de abril. Claro. El 8 de abril es un día fundamental para nosotros porque se reúnen una veintena de gitanos en los alrededores de Londres, en una escuela, donde había un gitano que era cocinero de la escuela y le pide permiso a las autoridades para hacer el congreso allí, en la cocina de la escuela. Mirá vos. Porque tenían todo a mano, ¿no? Entonces ese congreso dura 2 días y asiste Juan de Dios Ramírez Heredia, entre otros, que está vivo, gracias a Dios, y que acaba de estar con el rey el 8 de abril, y el rey está sosteniendo la bandera gitana. Ahí en ese congreso se crea la bandera gitana y se crea también el himno gitano, que va a contrapelo de todos los himnos, porque los himnos terminan siendo una arenga militar que habla del coraje, de la valentía, del rugir de los cañones, de entregar la vida, del honor, de la patria. Es una arenga maravillosa en el sentido de que
infunde valor y coraje para defender el territorio nacional. Y eso es esa composición, digamos, se repite en todos los himnos, ¿no? Esos elementos de composición. Esto es a nivel mundial, lo del 8 de abril. Esto sí. Y el himno gitano habla de lo que sucede después de la guerra. El himno se llama Guelén Guelén, que significa anduve, anduve, y está en español, ¿eh? Entonces es una persona, la voz poética va encontrándose con gitanos por el camino y van contando, a mí me mataron por allá, a mí por acá, perdí a mi mujer, perdí a mis hijos. Habla de lo que se pierde cuando hay una guerra. Qué presentación, Jorge, como para arrancar la charla, pero tengo tantas preguntas, Jorge. Estoy hablando con Jorge. ¿Nedich, está bien pronunciado el apellido? ¿O Nedich? Perfecto. De las dos maneras. Es Nedich, porque lleva un acento en la E. Pero Nedich también, porque es un apellido croata, y bueno, acá lo argentinizamos, ¿no? Jorge, ¿usted dónde vive? En Quilmes. En Quilmes. Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. ¿Me dejás terminar el concepto? Sí, perdón. No, o sea, charlamos todo lo que quieras, pero es importante que diga esto. Mira, se crea el himno y se crea la bandera porque justamente durante la guerra hubo muchísimos problemas durante la Segunda Guerra Mundial, donde mueren 1,5 millones de gitanos. Entre los problemas que hubo fue que Alemania dice que no hubo crímenes por cuestiones raciales en contra de los gitanos, sino que se los asesinó porque eran delincuentes comunes. No era por una cuestión racial. Y aceptan haber matado 200.000. Los gitanos se niegan a creer que es esa la suma. Bueno, posteriores investigaciones se llega a que andan alrededor o superan el 1.500.000 habitantes gitanos de distintos países de Europa que fueron exterminados, fuera y dentro de los campos. Una historia, No hay una representatividad política, entonces se crea una representatividad cultural, porque ya Naciones Unidas, que crea los derechos humanos en 1948, para proteger a la gente del Estado. Por eso a veces la gente se confunde y pide derechos humanos para las fuerzas de seguridad. No, ellos no pueden tener derechos humanos porque el espíritu de la ley es para proteger especialmente a las minorías o a los pueblos que son, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela ahora, lo que pasó en Libia, ¿no? Lo que está pasando en la Franja de Gaza también, digamos. Hay muchos excesos allí y los derechos humanos están para proteger a esas personas, no para las que atacan, sino para los que son atacados. Qué verdad. Entonces, se crean los derechos humanos y ya Naciones Unidas venía pergeñando algo que se concreta en 1982 cuando en una proclama dice que todo pueblo que supere los 500.000 habitantes debe ser considerado una nación y una nación no implica que uno tenga que tener un territorio o un estado. Una nación es un montón de personas que se vinculan por su cultura, por su idioma, por sus tradiciones, con o sin tierra. Entonces, los gitanos ya en 1971 establecen la bandera y el himno y después obtienen el rango de nación. Y un poco se hace también, o bastante mejor dicho, para combatir los estereotipos, claro. Porque hay mucho... Mira, yo no sé si te pongo un ejemplo. A ver. Viste que hace unos 20 días, o un poco más quizás, una mujer muy joven descarta a un bebé en un contenedor en el barrio de Belgrano, acá en Cava. Sí. Bueno, si esa mujer hubiese sido gitana, no queda ninguno de nosotros en pie.
Hoy a la mañana, cuando mi compañero, ahora me meto en el tema bien de minuto a minuto, jugábamos con mi compañero que íbamos a hablar con alguien y contó un poco el currículum de Jorge, la persona que está hablando conmigo, de la. Y es verdad lo que... Yo decía esto, Jorge, en algún momento. Los gitanos no tiraron la bomba de Hiroshima. No, claro. Los gitanos no mandaron a los chicos a pelear a Malvinas en la Argentina. Los gitanos... hay gitanos, hay periodistas, hay médicos, hay políticos, y en cada rubro y en cada raza, o como quieras, o ser humano, hay cosas y cosas, Jorge. Ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, como para meternos en el tema. Claro que sí, por ahí va la cosa. Mira, el racismo es una enfermedad, es una patología. Y te puedo poner un ejemplo para describirte eso. Yo te puedo decir, Marcelo, mira, si venís para Buenos Aires, no agarrés por ahí, que es muy oscuro, agarrá por allá, que vas a viajar mejor. Bueno, ese es un consejo, digamos, un juicio previo que hago sobre un futuro viaje. Ahora, si a partir de allí vos no podés hacer nada en la oscuridad, tenés que vivir con la luz prendida, dormir con la luz prendida, tener tu intimidad con la luz prendida, bueno, ya tenés una patología. Qué verdad, qué bueno. Con los gitanos pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo, Jorge? Cuando un gitano delinque, la gente cree que hay que matar o echar o meter presos a todos los gitanos, y a veces no alcanza con que el gitano ingrese y pague la culpa por el acto que cometió. No alcanza con eso. Yo estaba leyendo hoy en el diario que el Pato Cabrera, el golfista, sí, fue invitado al torneo de Augusta, que él lo ganó en el 2009. Entonces, algunas jugadoras de golf, una presidenta, creo, de una asociación de golfistas, se oponía a que él ingresara porque había cometido violencia de género contra su pareja. Y él estuvo preso por eso. Ya nos olvidamos, ¿es verdad? Claro, el presidente de ese torneo dice que, en primer lugar, él cumplió una condena. Por lo tanto, cumplió con la condena, cumplió con la sociedad, y como fue campeón en el 2009, tiene el derecho de estar ahí. Y las mujeres insistían en que no. Entonces tenemos que diferenciar qué es justicia y qué es venganza. Si queremos justicia, fue condenado y cumplió, entonces el hombre está bien con la justicia. Ahora, si queremos que, a pesar de haber cumplido, prohibirle participaciones o agasajos o la vida de golfista, ya estamos pidiendo venganza. Y eso no corresponde. Entonces, Jorge, a ver si entiende mi pregunta. Ustedes son una comunidad, la comunidad gitana son todos los que son gitanos. Ustedes son una comunidad en un barrio, tienen una agrupación, no sé si me entiende la pregunta, Jorge. Sí, mira, hay, digamos, la diáspora ha hecho que los gitanos se desparramen por el mundo, y debido a la esclavitud, muchos han perdido la lengua madre, que es el romanés, y le han obligado a hablar el español, el rumano, el búlgaro, el inglés. Entonces se han convertido, han mutado esos grupos, han cambiado de nombre, algunos pilares culturales se han modificado, pero todos somos ramas que pertenecen a un mismo tronco. Claro, ¿no? claro. Entonces, como pasa en los países, digamos, acá el mendocino tiene una tonada, el correntino tiene otra, el porteño tiene otra, y así la gente se va aclimatando, tomando temperamento en todos los aspectos culturales, ¿no? Y eso ha pasado con nosotros. Nosotros no tenemos, pues somos argentinos, no nos representa las instituciones argentinas. ¿Ustedes votan? Bueno, claro, si somos argentinos porque vivimos acá, tenemos documentos, hay gitanos que tienen
empresas, bueno, como cualquier argentino, digamos. Ujú. Pero, Jorge, vio la... El problema pasa por ahí, Gustavo, por la pregunta, y la tomo Sí. de buena onda. Sí, lo entiendo, ¿eh? Porque esto pasa muchas veces, pero son argentinos, estamos acá desde 1536. ¿Qué pasa? Entiendo perfecto, sí. Se lo pregunté a propósito. Jorge, y usted lo sabe porque no importa la edad, pero es una persona que ha escrito, que conoce, escuchándolo hablar, tiene una tranquilidad muy especial para contar la historia. Digo, pero uno se cría, el gitano lo único que hace es vender auto. Escucho eso, Jorge, me imagino usted, ¿o no? Claro, es correcto. El gitano... ¿Y por qué el gitano casi todos venden auto? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, tiene que ver con la pregunta que hiciste recién, si somos argentinos. Somos argentinos, pero no somos tratados especialmente por los gobiernos nacionales, como argentinos. Y te explico por qué. Porque cuando vos no pasás por la escuela, nosotros tenemos mayores de 50 años, el 25% o entre el 20 y el 25% no sabe leer ni escribir. Los que mayores de 50 que saben leer y escribir, muchos no terminaron la primaria. De 50 para abajo vamos mejorando, pero todavía tenemos problemas para terminar la primaria, por el fuerte rechazo que hay en la escuela con nosotros. Y te pregunto, y se lo pregunto al oyente, que se ponga una manito en el corazón y que me diga realmente, no de manera hipócrita, sino mirando la realidad, qué lugares francos tenemos nosotros para desarrollarnos intelectualmente. Somos bienvenidos en las escuelas, como vecinos, nos dan trabajo si vamos a pedir, nos quieren como socios, como suegros, como yernos. Digo, porque a veces uno exige lo que nunca dio. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo no se va a entender? Se exige un montón de cosas al gitano y de repente el presidente y los periodistas de investigación dicen que a los diputados, entiendo que no a los que ingresaron por primera vez, pero ellos suponen que todos, porque para llegar a diputados hay una larga carrera, ¿no? No, es difícil caer como diputado. No se le corta a ninguno la cabeza por 100 millones de dólares. No hay ningún gitano en la Argentina que tenga 100 millones de dólares, ni si lo juntamos a todos. ¿Cuántos títulos me está dejando, Jorge? ¡Pa! ¡Qué buen momento de radio, la verdad! Entonces, no hacemos aportes. No ir a la escuela significa no tener trabajo formal, no hacer aportes, no tener jubilación, quedás marginado. El único camino que tenés es la calle y vender algo en la calle, y eso hacen los gitanos. Deben pasar por ahí vendiendo herramientas o tupper o alguna cosa. Se los ve por el pueblo, o en colectivos, acampando a las afueras, o con ponis sacando fotos. Sí, esa es la vida del gitano. Sí, y con eso va comprando algo, le llamamos batata, alguna porquería que no funcione o que funcione, y progresar con eso hasta lograr vender autos usados, ¿no? Porque no tenemos otro camino. Nosotros creo que somos 6 los gitanos universitarios. Solo 2 trabajamos de lo que estudiamos y trabajamos en el Estado, porque no conseguimos trabajo fuera del Estado. Yo tengo más de 10 títulos publicados, soy traducido a 9 lenguas, hice una carrera universitaria, la verdad que con muchísima suerte y con muchísimo esfuerzo también, y con muchísima ayuda, porque yo tenía 2 novelas escritas, pero no había ido a la escuela. Entonces me presenté a la carrera de letras porque había una ley que permitía a los mayores de 25 que no habían terminado el secundario dar un examen de ingreso y poder estudiar. Me presenté, rendí el examen, y cuando me llenan la ficha me preguntan en qué año había dejado el secundario. Le dije que yo no había hecho el secundario.
¿qué hiciste? La primaria no tampoco, y el profesor pensó que yo lo estaba cargando, entonces le explico que soy de familia gitana, que soy escritor, que... Bueno, la misma universidad sentó un precedente jurídico y me permitió a mí, o sea, entiendo que soy el único, de ahí el precedente, que pudo estudiar, pero yo tenía 2 novelas publicadas y una de ellas premiada en Italia. Es como, porque a veces la gente entiende mal, dice, mira, este entró por la ventana, no hizo nada, y porque yo terminé siendo docente de la carrera, trabajé en la carrera unos cuantos años. Jorge, no es así, perdóname, te digo esto, no es así porque si vos tenés 2 obras de arquitectura, ¿no? Y una de ellas premiada, no te pueden prohibir estudiar arquitectura, porque la educación no está para prohibir, está para convalidar. Está para enseñar, pero si uno ingresa o quiere estudiar y demuestra tener conocimientos, no te puede frenar por una cuestión burocrática. Porque a nosotros, por ejemplo, hasta 1960 no nos dejaban ingresar a la escuela porque muchos eran nómadas y no teníamos domicilio fijo. Bueno, pero si vos sos el que tiene el poder y el saber, dame un domicilio, ayúdame a sacar el documento y déjame estudiar. Jorge, ¿cómo aprendiste a leer vos? Mira, yo ingresé a la escuela 35, que ahora es un edificio donde hay una sociedad de fomento. Ingresé 2 o 3 veces, pero éramos nómadas y a veces se olvidaban de mandarme porque mis padres eran analfabetos, tampoco me podían ayudar. Entonces, cursar 6 o 7 años era una eternidad para uno que es nómada. Entonces yo fui algunas semanas y con eso aprendí el abecedario, las vocales, me acuerdo, y algunas cositas que yo fui copiando en ese cuaderno y lo llené copiando esa tarea, repitiendo esa tarea. Y volvimos al año siguiente y con ese cuaderno, bueno, se conmovieron, me dejaron ingresar, me tomaron unas pruebitas y como yo vi que ellos vieron que podían dar, me dejaron en superior y después no fui más. Ajá. Y con eso me alcanzó a mí después vendiendo historieta en los trenes, vendía Fanancio, Killing, y había chicos de 12 o 13 años que miraban, especialmente de Killing, porque había mujeres en ropa interior tiradas sobre la cama, asesinadas, y ellos volaban con esas imágenes, y yo tenía 7, 6, por ahí, eso a mí no me interesaba. Yo quería saber qué decían los globitos, donde estaban las letras, y ahí aprendí, me fueron enseñando, y yo leí mucho tiempo historieta, y después pasé al libro, y ahí ya dejé de entender, porque no distinguía las tildes, el cambio de sujeto, y ya la literatura era más compleja que la historieta, no era tan frase corta y simple. Y te cuento una anécdota, porque yo tenía un amigo que me prestaba libros, y me prestó un libro que se llamaba La increíble vida de Fernán Legros. Y yo había leído en un pasaje que el tipo se metía en la sábana, entre la sábana, y entre la sábana encontraba unas negras maravillosas, bellísimas, leones, animales salvajes, locus amoenus, digamos, lugares maravillosos. Y yo me rompía la cabeza, digo, ¿cómo hace el tipo para meterse entre la sábana y ver todo eso? Y yo hacía chistes, ¿no? Tendría 13 o 14 años, porque yo me meto entre la sábana, me meto debajo de la sábana, pero no encuentro nada. Entonces me dice mi amigo, ¿pero dónde leíste eso? Acá, le digo. Entonces se pone a leer, me dice, no, pelotudo, no dice que se mete entre las sábanas, se mete en la sabana.
Claro, yo no había diferenciado la tilde, no es lo mismo la selva que la sábana. No es lo mismo, bueno, dichos de argentino que no los voy a decir al aire. Jorge, y tu familia cómo está compuesta? Bueno, mis padres ya no los tengo, tengo una esposa que no sé por dónde anda porque nos separamos, ella es gitana también, es doctora en literatura por la Universidad de Brasilia. Nos conocimos por redes, mirá. Mira vos. Y estuvimos 18 años juntos, pero tuve dos parejas anteriores con las cuales tuve un hijo en cada gestión, digamos, hablando en términos políticos, y bueno, esa es mi familia, digamos. Jorge, Jorge, ¿te podés casar con cualquier persona? Sí. ¿Vos entendés la pregunta? Porque alguien me dice... La otra parte, ¿quién? No, Sí. no, porque alguien me dice esto, Ellos dicen que nosotros los discriminamos, lo da a entender, Jorge, pero si yo me quiero casar con una gitana no me dejan. ¿Es verdad eso, Jorge? Mira, ¿O es un mito? Sí, no, porque uno tiene que tener una perspectiva histórica cuando analiza estas cosas, no para disculparlas, sino para entenderlas, ¿no? Digamos, el sedentario para nosotros, el que no es nómada, el que no es gitano, siempre nos ha perseguido, siempre nos ha quitado derechos, siempre molestamos, afeamos el paisaje, la plaza, el comercio. Entonces, cuando ocurre un matrimonio mixto, es muy probable que, y ahora más que antes, porque la sociedad es líquida, no es sólida, ese matrimonio tiene fecha de vencimiento. Y cuando hay hijos, los hijos quedan de un lado o del otro de la cultura. Y es una pérdida enorme para cualquiera de las dos partes. Porque todo eso que por ahí atrajo en un principio, lo distinto, lo diferente, Claro. Después a la hora de separarse, todos hacemos, llenamos un bolsito con rencores, con, qué sé yo, desencantos, con cosas para poder separarnos. Y en ese bolsito a veces ponemos la cultura también. Y ahí entendí. entonces eso le transmitimos al hijo que queda, que la otra parte, sea cualquiera de las dos, ¿no? En los matrimonios comunes pasa lo mismo, Jorge, te digo, Pasan todas las... No piense que le pasa a los gitanos. Somos seres humanos. Claro. Nos pasa a todos lo mismo. Pero digo, cuando hay una cultura tan fuerte como la nuestra, fuerte en el sentido de, por su resiliencia, porque ha superado y se ha mantenido, no ha desaparecido, ¿no? Bueno, se usa para todo, digamos. En la RAE, por ejemplo, sinónimo de trapacero, gitano es sinónimo de trapacero. Nos hemos quejado, lo hemos planteado hasta en Naciones Unidas, hablo ya en términos de nación gitana, ¿no? Y la RAE no modifica el término. Y paralelamente España es el país que más derechos otorga a los gitanos, porque allí hay cupos. ¿Por qué se establecen los cupos? Porque a las personas no las toman por su condición de gitana. Entonces el cupo obliga a que vos tengas y tomes en los medios o en el Estado, y vos tenés mucha gente gitana trabajando como cualquiera que se preparó y que estudió y se formó, puede trabajar. Y tenés Juan de Dios Ramírez Heredia, fue diputado español, eurodiputado, amigo del padre, del rey actual, porque es más o menos de la misma generación, un poco más joven, y otorga muchísimos derechos, pero todavía hay sectores, digamos, que condenan al gitano por el hecho de ser gitano, ¿no? Esto pasaba hace muchos años con los judíos. A través de un trabajo contundente de la dirigencia judía, se ha logrado atenuar
el racismo, estableciendo alianzas con países muy poderosos como Estados Unidos y condenando fuertemente el antisemitismo o el antijudaísmo. Bueno, nosotros no tenemos ese poder para que se condene el antigitanismo. Entonces, hay mucho ensañamiento con nosotros, pero que parte de los estereotipos, porque, por ejemplo, se dice que el gitano roba chicos. ¿Cuántas veces vos pasaste información de que una gitana robó un chico? Acá en mi interior nunca. Pero ni en tu interior ni en tu exterior. No, digo, en mi ciudad, en el interior de la provincia de Buenos Aires, nunca. Pero fuera de la provincia... Bueno, está bien, está bien. Pero te lo digo porque esto es lo mismo que decir que hay viejas brujas que vuelan en escoba, o que hay viejos de la bolsa que meten los chicos en la bolsa. Yo en el 2021 estuve en Italia, me fui a presentar una novela allá, y allá no asustan con el gitano, asustan con el hombre negro. Ah, mira vos, no sabía. El hombre negro roba chicos. Y cuando yo les decía que era racismo, no es racismo, eso es un dicho popular. O sea, a la gente le cuesta entender que está discriminando, ¿sabes? Sí. El ejemplo que te puse del miedo a la oscuridad, cuando lo traduzco de otra manera, cuando vos pensás que todos los gitanos son delincuentes, tenés un problema vos. Porque no todos los gitanos son delincuentes. Jorge, ¿de qué vivís? ¿A qué te dedicás? Más allá que yo sé, porque lo leímos con Marcelo en la previa, pero contar a la audiencia nuestra de la mañana. Mira, yo soy docente de nivel secundario, fui docente universitario unos cuantos años, tengo una pequeña editorial, hago feria de libros, ahora debe estar en la Feria de Libros de Buenos Aires, mi editorial se llama Boria Stefanowski Editores. Boria Stefanowski en nombre a mi ex mujer, que conocí por redes. Mira vos. Porque yo le puse ese nombre porque había editoriales con nombre de mujer en la Argentina, como Adriana Hidalgo. Claro. MC, que también es un nombre femenino. O sea, vivís de la docencia y de escribir. No, de la docencia. De la docencia. La literatura, salvo un puñadito muy chiquito, vivo de la docencia y de cosas relacionadas a la literatura, pero no de los derechos. Te entiendo perfecto. Jorge, ¿es verdad esto? Alguien me pregúntale por qué no se ven, a ver si me explico bien, gitanos empleados. ¿Se entiende, Jorge? Y te lo dije recién. Sí, ya sé que me lo dijiste, pero yo te lo repregunto, porque a un vecino le llama la atención que no hay. ¿Les cuesta conseguir trabajo? Muchísimo. Mirá, yo como escritor la tengo difícil como cualquier escritor, pero por ser gitano la tengo bastante más difícil. Porque yo tengo un nicho de lectores que les gusta la temática, o les gusta lo que hago, o esa gente curiosa que les gusta ver qué hace, pero no soy un tipo que vende, no soy un negocio. Claro, sí, te entendí. No doy pérdidas al editor, pero no se salva con No se salva con vos. Entonces, me valoran, me consideran valioso, pero no muy publicable, digamos. Clarito. Una cuestión económica, pero también existe la cuestión racial, ¿eh? En mi trabajo, por ejemplo, me juega muy en contra. En cualquier trabajo que yo quiera postularme, inclusive en las relaciones personales de pibe, cuando iba a bailar y en algún momento uno hablaba, intimaba, y cuando le decía a la chica que era gitano, era meterla en una pesadilla donde empezaba a gritar y salía corriendo. Qué bárbaro, Entonces, ahora cambió un poco eso, me parece, no es tan así. Ahora está en aumento el racismo. ¿En serio? ¿A nivel gitano? El racismo en el mundo. Ajá. Por lo tanto,
los pueblos que están más desamparados institucionalmente, que no tienen representatividad política, son mucho más vulnerables, ¿no? Y Naciones Unidas hace recomendaciones a los países, pero no son vinculantes, es decir, son recomendaciones, no tienen por qué ponerlas en práctica. Jorge. Argentina. Sí, perdón. ¿Argentina? No, Argentina recibe y acepta las recomendaciones y además firma todos los convenios internacionales donde se compromete a tener una educación intercultural que nos incluya. Firmó la resolución 169 en 1985 en la OIT, pero nunca la cumplió. Para hablar de otra cosa, en la primera presidencia de Perón hubo un genocidio sobre el pueblo Pilagá. En Rincón Bomba, Chaco, pasaron los aviones, esos bimotores, esos planeadores, y tiraron caramelos, y los chicos nunca habían visto caramelos. Entonces, salieron del monte a agarrar los caramelos y pasó otro avión, o un par de aviones con ametralladoras, y mató un montón de chicos y de adultos. Eso fue presentado en la justicia, hay un video de Victoria Mappelman que se llama Octubre Pilagá, y el Estado fue condenado, creo que en 2015 o en 2020, a indemnizar. Todavía no indemnizó. En la misma época, era la primera presidencia de Perón, ¿no? Mirá vos, En la misma época, también hubo una quema de carpas en todo el país, porque Perón exigía que la gente tenía que vivir en casa, pero no hubo ningún plan de viviendas para que los gitanos pudieran entrar allí. Tampoco hubo un trato para cambiar, porque es lo mismo que yo te saque de tu casa y te meta de pepo en una carpa. Bueno, Claro. hay que saber qué hacer. Sí. Entonces, como los gitanos no sabían cómo responder, se quedaron quietos y les quemaron las carpas y murieron muchísimos gitanos, y creemos que alrededor de 5.000 chicos fueron secuestrados a las familias gitanas, llevados a los orfanatos y dados en adopción a las familias del país. Los chicos que eran más grandes, cuando cumplieron la mayoría de edad, volvieron a buscar a los gitanos y a reencontrarse, pero los que eran más chicos quedaron con las familias. Y de esto no se habla. No se habla, gran verdad. De esto no se habla, y cuando porque he entrevistado he hablado con muchos políticos, y niegan rotundamente esto. Lo niegan rotundamente. Sí, no, sabemos que hubo bronca, corrida, puede ser que por allá, una mesa en Roque Pérez, ¿viste? Pero lo niegan, y nosotros tenemos, y vos sabés que también se quería hacer un gueto en Mar del Plata, y se consultó a toda la comunidad científica, artística, y de la comunidad artística y científica estaban todos de acuerdo con el gueto para encerrar a los gitanos allí. Mirá. Y la más ferviente de la comunidad artística era Mirta Legrand, que paralelamente muchas gitanas, de cuando ella hacía los martes orquídea y todo eso, le ponían Mirta a sus hijas. Qué verdad, ¿Dónde hay más gitanos en la Argentina? ¿En algún lugar específico? ¿En alguna ciudad? Mira, creo que en la provincia de Buenos Aires debe ser el lugar donde más gitanos hay, porque es la provincia que más densa en población, y están... Jorge, acá. una de las últimas. ¿Son, como se dicen, las fiestas gitanas, un casamiento, un cumpleaños, o es todo verso, todo cha-cha-cha de la popular nuestra de los argentinos? Decime a qué te referís concretamente. Que un cumpleaños gitano dura 2 o 3 días, o un casamiento. No, bueno, sí y no, mirá,
hace muchos años, como eran nómadas los gitanos, duraban 7 días, porque se esperaba que la gente llegara. Entonces había como fiestas previas, o como previas, como se llaman ahora, sí. hasta el día de la boda. Pero era porque venían a pie o en carromato, pero después eso se fue acortando y ahora se festeja un día y ya no en un campamento, sino en un salón. Los tiempos van cambiando. Y si la gente, como los gitanos vienen de muy lejos, no se quedan un día, no vienen a la fiesta, porque es como que no vengo a comer y a chupar, vengo a estar con ustedes, me quedo un par de días. ¿No? Pero tiene que ver con eso, con la cordialidad, ¿no? ¿Y a usted le molesta cuando se dice, che, viven como los gitanos? Quedó históricamente, yo tengo 58, Jorge, 58 años, y lo he escuchado eso, vivís como los gitanos, ¿lo ha escuchado usted? Sí, sí. Sí, claro, de hecho, lo han dicho muchas veces delante mío, porque a veces hay personas que no saben, estás en una reunión Claro. vos no sabés. ¿Quién es gitano y quién no? Oh. Claro, lo he escuchado muchas cosas, vivís como gitano, no seas gitano, callate gitano, ese tipo de cosas, pero hay que tener un poco de humor también, porque si caemos en el purismo no vamos a ningún lado, ¿viste? Si yo no puedo decir negro, porque el negro remite al mercado negro, Claro. y es una descalificación, porque por ahí en Argentina nosotros, en las películas vos ves que los negros se tratan de negro, callate negro, no seas negro, entre ellos, ¿no? Y es un modo de resignificar lo negro. En Brasil había remeras, las he visto yo, el negro es lindo, y la llevan los negros. Sí. O sea, uno busca es verdad que hay que ver de dónde parte la palabra negro, ¿viste? Caliente como negra en baile. Sí. Qué verdad. Bueno, esas cosas son dañinas y uno tiene que pensar un poco cuando... a veces me pasa otra cosa, te voy a poner, mira, para un espejo. Cuando decimos, che, fuera del país a los argentinos no nos quieren nadie. Ah, porque nos envidian, lo primero que escucho, ¿viste? Yo tuve la suerte de viajar, de conocer unos cuantos países, ¿no? Y te puedo asegurar que en los aeropuertos, cuando se encuentran 3 o 4 argentinos, son los que más gritan, los que más altos hablan, los que más barullo meten. Cuando se separan, son silenciosos y cumplen con todas las reglas que no cumplen acá. Pero cuando se juntan son barulleros, y de verdad que nos tratan mal, en muchos lugares. Y nosotros creemos que es por envidia. No aceptamos que tenemos un mal comportamiento. Entonces, hay un problema. De hecho, había un chiste sobre argentinos que decía, no contrates a un argentino por lo que vale, sino por lo que él dice que vale. Y hay otro chiste que y somos un poco argentinos caminando y sienten que está relampagueando, ¿viste? Sí. Y uno le dice al otro, no le des bola, que es Dios que nos está sacando fotos. Sí. Hay otro chiste que dice que cuando un argentino se quiere suicidar, se tira de su ego. Entonces, ¿Qué frase esa? ¿Qué frase? Jorge, la gente me va preguntando cositas. Cuando despiden a un ser querido, ¿es igual a nosotros? También hay un dicho que dice que hacen un asado. ¿Es verdad eso o es otro mito? No, hay comida y hay bebida, porque la gente viene de muy lejos, entonces hay que atender a la gente. También pasa acá, en el argentino, en las casas velatorias te dan sándwiches de miga, también hay que decirlo. Mirá, yo he estado en Tucumán en un velorio y había guitarreada y asado, y se contaba cuentos, y te pasaban un jarro como de 2 litros donde había un té con bombilla, y de ahí chupábamos todos.
y yo pensé que era para mí el jarro, y lo chupé como 10 minutos hasta que alguien me salvó y me lo sacó, ¿viste? Estaba transpirando como loco. Digo, las culturas son culturas, sí, y hay que aceptarlas y enriquecerse y analizarlas, no hay que despreciarlas, no hay que... Este tiempo largo que nos ha regalado en la mañana, ¿sobre qué escribe este gitano llamado Jorge, que nos está contando cosas de nuestra historia, de la historia que uno no sabía, que fue aprendiendo en esta casi horita de charla que hemos tenido, que hablamos de sus libros, que él dijo, yo no voy a ser, me dio a entender, rico a ninguna editorial, pero escribo, y bueno, y también le pregunté porque aprendió a escribir solo, en la calle, con la familia. Sus papás no escribían, no sabían leer. Bueno, todo eso lo fui escuchando. ¿Sobre qué escribe Jorge? Mira, yo soy deudor de la estética realista. La estética realista surge con Émile Zola en Francia, se traslada a España, y el referente español es Benito Pérez Galdós, que tuvo mucha repercusión en la Argentina, y el realismo trata justamente, cae el régimen Borbón, comienzan a proliferar las universidades, ya la educación se masifica, es para todos, y comienzan a crecer mucho las carreras de periodismo y de derecho, porque comienzan a revisar los chanchullos que había hecho la realeza cuando pasa a España a tener un presidente y a tener una vida más democrática, no tan monaguesca o feudal, ¿no? Entonces es una memoria sobre el pasado inmediato. Entonces vos trabajás en pasado, como ocurre con casi toda la literatura, recordando qué pasó, tratando de mostrar las injusticias o algunas cosas que han conmovido a la sociedad o hechos que tengan que ver con la realidad. Y realismo viene por esa insistencia en querer mostrar, fotografiar la realidad tal cual es. Pero el realismo fracasa en el sentido de que vos cuando mostrás un tramo de la realidad, o sea, esa historia que narrás, haces un recorte y no contás miles de millones de historias que pasan paralelamente a la que vos estás narrando. Entonces, esa idea de abarcarlo todo es imposible, porque esa historia está ubicada en un lugar, ese lugar puede ser una casa que está en un terreno, en una manzana, en un barrio, y se va expandiendo, ¿no? Pero lo interesante es el retrato en sí. No hablemos del fracaso de poder abarcarlo todo, que no se concreta, pero sí que se concreta eso. Y por ejemplo, a mí me gusta escribir sobre los gauchos. Mire usted. Yo tengo varias novelas gauchescas, inéditas. También escribí una novela que se llama El Pepe Firmenich, porque me interesaba. Yo vivía en una carpa y escuchaba en Radio Colonia los enfrentamientos y escuchaba el apellido Firmenich. Y yo pensé que él era gitano. Le digo, ¿este es gitano? No. ¿Por qué me decís eso? Y se llama Firmenich y nosotros somos Nenich. No, este no es gitano, este es peor, me dicen. Y ahí a mí me quedó, esa broma de mi vieja me quedó, y me quedó mucho la figura de Firmenich. Y cuando ya grande comencé a buscar biografía de Firmenich y no encontré nada. Claro. Y leí un montón de libros, 17 en total, sobre ese periodo, y recomiendo el de Gillespie y Montonero, Soldados de Perón. Los demás libros son deudores de ese, lo retoman, lo refritan. Son buenos también, digo, pero ese me parece destacable, ¿no? Y recién, creo que Larraqui hizo, pero hace poco, una biografía sobre Firmenich. Y yo fui el primero que noveló, hizo una historia sobre donde narran Firmenich, Arrostito y Walsh,
me confundí a Quique Wolf con Rodolfo Wolf. Así es. Y los tres narran en primera y discuten las posiciones que tienen unos, porque Walsh era el jefe de inteligencia, Rostito era una comandante y Firmenich era el comandante, el número uno, digamos, ¿no? Y como con Firmenich siempre hubo dudas, y describo, para las madres de Plaza de Mayo era un servicio, para las abuelas era un servicio, la agrupación Hijos no lo quiere, la agrupación Montoneros de hoy no tenía, hasta que yo sepa, no tenía vínculos con él, no lo querían, la sociedad lo rechaza, pero los compañeros de él lo respetan. Entonces a mí siempre me pareció una figura difícil para novelar, por esta cosa de que vos no lo podías agarrar de manera firme como un revolucionario, porque la gente que estuvo en ese momento sospechaba de él, estuvo cerca, ¿no? O familiar. Sí. Estuvo con él. Y no lo podés agarrar como agente doble porque tampoco tenés una prueba sobre eso. Sí hay cosas que llaman la atención y que están puestas en la novela. Cuando pasaba algo, él llegaba tarde a esos encuentros, le llamaban citas envenenadas. Entonces eso iba despertando sospecha. ¿Cómo es que llegaban todos, los bajaban y él llegaba una hora después que pasaba eso? Entonces la novela lo que trata es justamente sobre ese pasado reciente, que el lector pueda sacar una conclusión, porque es una descripción de los hechos. Los hechos son reales, porque yo tomo 1970 hasta la contraofensiva, que termina en el 80. Tomo esa década, donde ingresan Montoneros nuevamente y son liquidados, ¿no? Inclusive tuvieron algunas acciones durante el Mundial 78, que no casi no salían en los diarios porque ya ellos estaban en la clandestinidad y no había apoyo, ¿no? El Mundial 78. Buah. Entonces, va por ahí la novela, pero cierro con esto. Digo, trabajo eso y trato de husmear en lo que pasó allí, ¿no? Y los hechos son reales porque comienza con el secuestro de Aramburu y termina con la contraofensiva, pero lo que se dice es ficcional. Hay algo tomado de lo que pasó, que está en las hemerotecas, en las revistas, en las notas que salían, pero hay mucho trabajo de ficción sobre eso. Jorge. Sí, bueno, sí. No, agradecido, ya estamos aburriendo. No, lo que pasa es que tenemos que seguir y vender y auspiciante, pero la verdad que hemos pasado por todo en esta horita de radio, conociendo, bueno, a un gitano en primera persona y charlar y preguntar, investigar y saber que, bueno, también escribe novelas. Y te dejo una frase de Larralde, José Larralde, en Herencia para un hijo gaucho, le dice al pibe: nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno, el rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. ¿Me la repite, por favor? A ver. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno, el rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. Mamita querida. Jorge, un gusto, gracias por atendernos. Y bueno, ese tampoco tenía mucha escuela, pero mirá. Algo hizo ese, mamá. Mirá lo que nos dejó. ¿Qué le parece? Un gusto, Jorge, le mandamos un abrazo. Gracias, Otro. Jorge Nedich, gitano, vive en Quilmes,